¿Has pasado alguna vez frente a una casa que te causó escalofríos inexplicables? Un edificio que parecía emanar una energía tan oscura y perturbadora que instintivamente cruzaste la calle para alejarte de él. Si has caminado por el centro histórico de Lima y has sentido esa sensación opresiva cerca de la intersección del Jirón Ancash con Jirón Rufino Torrico, tal vez has estado cerca del lugar más embrujado de todo Perú. Bienvenidos una vez más, queridos seguidores del misterio, a una historia que nos lleva al corazón de Lima, donde se alza una casa que durante décadas ha sido considerada el epicentro de la actividad paranormal más intensa de Sudamérica. Hoy vamos a explorar los secretos aterradores de Casa Matucita, un lugar donde la línea entre los vivos y los muertos se ha borrado para siempre. ¿Ya conocías la historia de Casa Matucita? ¿Sabías que esta casa ha sido escenario de suicidios, asesinatos y fenómenos sobrenaturales tan intensos que hasta los investigadores paranormales más experimentados se niegan a pasar una noche completa en su interior? Si no lo sabías, prepárate, porque esta historia te mostrará que algunos lugares están tan saturados de energía negativa que se convierten en portales hacia dimensiones de horror inimaginable. Casa Matucita no es simplemente una casa embrujada, es lo que los expertos en fenómenos paranormales llaman un punto focal. Un lugar donde múltiples tragedias han creado una concentración de energía negativa tan intensa que ha alterado permanentemente la realidad física del espacio. La casa fue construida en 1898 por don Dermit Matucita, un inmigrante japonés que había llegado a Perú con grandes ambiciones comerciales y el sueño de establecer una fortuna que duraría generaciones. Don Dermit diseñó la casa como una manifestación de su éxito. 3 pisos de arquitectura elegante que combinaba influencias europeas con detalles orientales, creando una residencia única en el Lima de fin de siglo. Durante los primeros años, Casa Matucita fue exactamente lo que don Dermit había imaginado. Un hogar próspero donde él y su esposa, doña Margarita, criaron a sus 3 hijos y organizaron algunas de las reuniones sociales más elegantes de la ciudad. Pero la prosperidad de los Matucita despertó la envidia de otros comerciantes, especialmente aquellos que resentían el éxito de un inmigrante asiático en una sociedad que favorecía fuertemente a los descendientes europeos. Durante años, don Dermit había enfrentado discriminación y hostilidad, pero su éxito económico lo había protegido de las manifestaciones más extremas del prejuicio racial. Todo eso cambió durante la crisis económica de 1903, cuando varios negocios importantes de Lima quebraron simultáneamente, incluyendo las empresas comerciales de don Dermit. En cuestión de meses, la familia Matucita perdió casi toda su fortuna y se encontró en una situación financiera desesperada. Peor aún, los acreedores y competidores de don Dermit utilizaron su vulnerabilidad económica como oportunidad para intensificar la campaña de hostilidad racial que habían mantenido durante años. Comenzaron a circular rumores maliciosos sobre prácticas comerciales deshonestas, brujería oriental y otras acusaciones diseñadas para arruinar completamente la reputación de la familia. Si estás disfrutando esta historia sobre la casa más embrujada de Perú, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tengo muchas más leyendas sobre lugares malditos que te van a aterrorizar. La situación alcanzó su punto más crítico en diciembre de 1903, cuando un grupo de acreedores, liderado por don Ricardo Villanueva, decidió humillar públicamente a la familia Matucita, organizando lo que llamaron una fiesta de liquidación en su propia casa. La idea era forzar a los Matucita a vender sus posesiones más preciadas en una subasta pública que se realizaría en su sala principal, convirtiendo su hogar en espectáculo público de su ruina financiera y social. Don Dermit, desesperado por evitar esta humillación final, aceptó la propuesta con una condición. La fiesta sería también una cena elegante, donde él serviría personalmente a todos sus acreedores una comida japonesa tradicional como gesto final de hospitalidad. Los acreedores, interpretando esto como una señal de que don Dermit había aceptado su derrota con dignidad, accedieron entusiasmados. Para ellos, la idea de ser servidos por el hombre que habían arruinado añadía una dimensión extra de satisfacción a su venganza. La noche del 23 de diciembre de 1903, 15 de los hombres más prominentes de Lima se reunieron en el comedor principal de Casa Matucita para lo que sería recordado como la cena más siniestra en la historia de la ciudad. Don Dermit había preparado meticulosamente cada aspecto de la velada. La mesa estaba decorada con la elegancia tradicional japonesa, con flores de cerezo y velas que creaban una atmósfera de serenidad casi espiritual. Los invitados fueron recibidos con cortesía impecable y sake de la más alta calidad. El menú consistía en múltiples platos tradicionales japoneses que don Dermit había preparado personalmente durante días. Cada plato era una obra de arte culinario que impresionó incluso a los invitados más hostiles, quienes comenzaron a relajarse y disfrutar genuinamente de la experiencia. Pero lo que los invitados no sabían
era que don Dermot había estado preparando esta cena durante mucho más tiempo del que imaginaban y que los ingredientes principales no eran los que aparentaban ser. Durante las semanas previas a la cena, don Dermot había estado experimentando con plantas venenosas y sustancias alucinógenas que había obtenido a través de contactos en Chinatown. Su plan no era simplemente envenenar a sus torturadores, sino someterlos a una experiencia de horror psicológico que les haría experimentar directamente el sufrimiento que habían causado a su familia. Los efectos comenzaron a manifestarse durante el tercer plato. Inicialmente, los invitados experimentaron una euforia artificial que los hizo aún más crueles en sus comentarios sobre la ruina de los Matsushita. Se burlaron abiertamente de don Dermot, hicieron bromas racistas sobre su origen asiático e incluso propusieron brindis sarcásticos por su generosidad al servirles una última comida elegante. Pero gradualmente la euforia se transformó en algo mucho más siniestro. Los invitados comenzaron a experimentar alucinaciones vívidas que reflejaban sus propias culpas y miedos más profundos. Don Ricardo Villanueva, el líder del grupo, comenzó a ver visiones de todos los trabajadores que había despedido cruelmente durante su carrera, rogándole por sus empleos mientras sus familias se morían de hambre. Otros invitados experimentaron visiones similares relacionadas con sus propios actos de crueldad e injusticia. Pero las alucinaciones se intensificaron hasta convertirse en pesadillas vivientes. Los invitados comenzaron a ver demonios que emergían de las paredes, figuras espectrales que los acusaban de crímenes específicos y manifestaciones de todos aquellos a quienes habían dañado durante sus vidas. Don Dermot observaba todo esto con una satisfacción fría, sabiendo que finalmente estaba viendo a sus torturadores experimentar una fracción del dolor que habían causado a otros. Pero lo que don Dermot no había anticipado era que las sustancias que había usado eran mucho más potentes de lo que había calculado. En lugar de simplemente causar alucinaciones aterradoras, habían creado un estado de terror psicológico tan intenso que comenzó a manifestar efectos físicos reales. ¿Qué opinas de la venganza de don Dermot? ¿Crees que estaba justificada por el trato cruel que había recibido o fue demasiado extrema? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Varios invitados comenzaron a sufrir convulsiones violentas. Otros se autolesionaron, arañando sus propios rostros hasta sangrar mientras trataban de escapar de las visiones que los atormentaban. El más afectado fue don Ricardo, quien comenzó a gritar que podía ver las almas de todos los pobres que había explotado rodeándolo y exigiendo justicia. La situación escaló hacia una violencia inimaginable cuando los invitados, completamente enloquecidos por las alucinaciones, comenzaron a atacarse mutuamente. En su estado alterado, cada persona veía a los demás como manifestaciones de sus propios demonios internos que debían ser destruidos. Don Dermot trató de intervenir cuando se dio cuenta de que su venganza había excedido completamente sus intenciones originales, pero ya era demasiado tarde. Los 15 invitados se mataron entre sí en una orgía de violencia que transformó el elegante comedor en una escena de carnicería indescriptible. Cuando todo terminó, don Dermot se encontró solo en una habitación llena de cadáveres mutilados, rodeado por evidencia de una atrocidad que había causado directamente. El peso de lo que había hecho lo abrumó completamente. En lugar de huir o tratar de ocultar lo que había pasado, don Dermot subió al segundo piso de su casa, escribió una confesión detallada de sus acciones y se ahorcó en la habitación donde habían dormido sus hijos antes de que la crisis económica los obligara a mudarse con parientes. Cuando las autoridades descubrieron la escena 3 días después, encontraron 16 cadáveres en total. 15 en el comedor, víctimas de violencia mutua, y 1 en el segundo piso, víctima de suicidio por culpa. La investigación oficial concluyó que había sido un incidente de envenenamiento accidental durante una cena de negocios, pero los rumores sobre la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido se extendieron rápidamente por toda Lima. Casa Matsushita fue sellada por las autoridades y permaneció abandonada durante varios años, pero incluso vacía, la casa comenzó a manifestar actividad paranormal que la convirtió en el foco de terror para todo el vecindario. Los residentes del área reportaron luces extrañas que se encendían y apagaban en las ventanas de la casa abandonada, gritos que emanaban del interior durante las noches más silenciosas y apariciones de figuras espectrales que se movían por las habitaciones vacías. Más inquietante aún, varias personas que se acercaron demasiado a la casa durante estos años experimentaron episodios de terror inexplicable similar a lo que habían sufrido las víctimas de la cena fatal. En 1912, la casa fue vendida a una familia llamada los Córdoba, quienes habían emigrado de Arequipa y no conocían la historia completa de la propiedad. Los Córdoba compraron la casa a un precio extraordinariamente bajo, interpretando esto como una oportunidad excepcional en lugar de una señal de advertencia.
Durante las primeras semanas, los Córdoba no experimentaron nada inusual. Renovaron extensivamente la casa, reemplazando muebles, repintando paredes y esencialmente tratando de crear un nuevo hogar que no tuviera conexión con los eventos trágicos del pasado. Pero gradualmente comenzaron fenómenos que no podían ignorar. Objetos se movían de lugar durante la noche, puertas se abrían y cerraban solas, y la temperatura en ciertas habitaciones fluctuaba drásticamente sin razón aparente. La situación se volvió crítica cuando la hija menor de los Córdoba, una niña de 8 años llamada Elena, comenzó a tener conversaciones con personas que nadie más podía ver. Elena describía detalladamente a varios hombres que visitaban su habitación durante la noche, incluyendo un señor japonés muy triste que le pedía perdón repetidamente, y hombres muy enojados que gritaban sobre dinero y venganza. Los padres de Elena inicialmente pensaron que tenía pesadillas vívidas, pero se alarmaron cuando ella comenzó a repetir conversaciones específicas que incluían nombres y detalles que una niña de su edad no podría conocer sobre eventos que habían ocurrido antes de su nacimiento. La situación llegó a su clímax cuando Elena desapareció de su habitación durante una noche y fue encontrada horas después en el comedor, sentada a la mesa como si estuviera participando en una cena invisible con múltiples personas que solo ella podía ver. Elena estaba hablando y riéndose como si estuviera en una fiesta, describió su madre años después. Pero cuando nos acercamos podíamos sentir un frío sobrenatural en la habitación, y Elena parecía estar en una especie de trance donde no nos reconocía. Los Córdoba abandonaron Casa Matucita inmediatamente después de este incidente, dejando atrás todas sus posesiones en su prisa por escapar. La casa volvió a quedar abandonada, y su reputación como lugar maldito se consolidó definitivamente en la conciencia popular limeña. Durante las décadas siguientes, Casa Matucita cambió de propietarios múltiples veces, pero ninguna familia logró permanecer allí por más de unos pocos meses. Cada nuevo ocupante experimentaba fenómenos paranormales que escalaban gradualmente hasta volverse intolerables. Los fenómenos reportados incluían apariciones espectrales de las víctimas de la cena fatal, manifestaciones del espíritu atormentado de Don Dermit, y episodios de posesión temporal donde residentes actuaban como si estuvieran reviviendo los eventos de 1903. En 1963, un psiquiatra llamado Dr. Joaquín Rodríguez decidió estudiar científicamente los fenómenos de Casa Matucita. Su objetivo era determinar si las experiencias reportadas tenían bases psicológicas explicables o si representaban genuina actividad sobrenatural. El Dr. Rodríguez instaló equipos de grabación y observación y pasó varias noches solo en la casa documentando cualquier actividad inusual. Sus grabaciones capturaron evidencia inquietante: voces que no tenían fuentes identificables, cambios de temperatura que no correspondían con condiciones ambientales y sonidos de pasos en habitaciones vacías. Pero lo más perturbador de la investigación del Dr. Rodríguez fueron sus propias experiencias personales. Reportó haber tenido visiones vívidas de la cena fatal, como si estuviera presenciando los eventos de 1903 en tiempo real. No eran sueños ni alucinaciones, escribió el Dr. Rodríguez en su informe final. Eran experiencias tan intensas y detalladas que parecían recuerdos de eventos que había vivido personalmente, aunque sabía intelectualmente que era imposible. El Dr. Rodríguez abandonó su investigación después de una semana, admitiendo que los fenómenos excedían cualquier cosa que pudiera explicar a través de métodos psicológicos o científicos convencionales. Durante los años 1970 y 1980, Casa Matucita se convirtió en una atracción turística informal para aficionados al ocultismo y cazadores de fantasmas. Sin embargo, estas visitas frecuentemente resultaban en experiencias traumáticas que requería intervención médica. Un incidente notable ocurrió en 1982 cuando un grupo de estudiantes universitarios decidió pasar una noche en la casa como parte de una apuesta. De los 6 estudiantes que entraron, solo 4 salieron, y 2 de ellos requirieron hospitalización psiquiátrica durante varias semanas. Los estudiantes que pudieron hablar sobre la experiencia describieron haber sido poseídos por los espíritus de las víctimas originales, forzándolos a revivir los momentos finales de la cena fatal desde múltiples perspectivas simultáneamente. En respuesta a estos incidentes, las autoridades municipales sellaron oficialmente Casa Matucita en 1987, prohibiendo el acceso público y estableciendo multas severas para cualquiera que intentara entrar ilegalmente. Pero incluso sellada, la casa continuó manifestando actividad paranormal que afectaba a todo el vecindario. Los residentes del área reportaron pesadillas colectivas, episodios de depresión inexplicable y una sensación general de malestar que coincidía con su proximidad a la casa maldita.
En años recientes, varios investigadores paranormales han intentado estudiar Casa Matucita usando tecnología moderna, pero la mayoría ha abandonado sus proyectos después de experimentar fenómenos que consideraron demasiado peligrosos para continuar investigando. La casa permanece hasta hoy como uno de los lugares más temidos de Lima, un recordatorio físico de cómo la venganza, el odio y la violencia pueden impregnar un espacio de tal manera que trasciende las barreras normales entre pasado y presente. Los expertos en fenómenos paranormales que han estudiado Casa Matucita sugieren que representa un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando emociones intensamente negativas se concentran en un lugar específico durante un periodo extendido. Dr. Carlos Mendoza, parapsicólogo de la Universidad de San Marcos, explica: Casa Matucita no es simplemente un lugar donde ocurrieron eventos trágicos. Es un lugar donde la intensidad emocional de esos eventos fue tan extrema que alteró permanentemente la estructura energética del espacio. Esta teoría sugiere que algunos lugares pueden volverse saturados con energía negativa de tal manera que continúan reproduciendo los eventos traumáticos que originalmente crearon esa energía. Independientemente de si se acepta una explicación sobrenatural o psicológica, Casa Matucita continúa sirviendo como advertencia sobre las consecuencias duraderas de la violencia y la venganza. La historia de Don Dermit Matucita muestra cómo una persona que inicialmente fue víctima de injusticia puede transformarse en perpetrador de atrocidades aún mayores. Su búsqueda de venganza no solo destruyó a sus enemigos, sino que creó un legado de horror que ha persistido durante más de un siglo. La casa también representa los peligros de permitir que el odio racial y la envidia económica escalen hacia violencia extrema. Los eventos de 1903 podrían haberse evitado si la sociedad limeña de la época hubiera sido más inclusiva y menos tolerante hacia la discriminación sistemática. Pero tal vez la lección más profunda de Casa Matucita es sobre la naturaleza contagiosa del mal. Una vez que la violencia extrema se manifiesta en un lugar, tiende a perpetuarse, atrayendo más violencia y creando ciclos de destrucción que pueden continuar durante generaciones. La próxima vez que sientas la tentación de buscar venganza contra aquellos que te han lastimado, recuerda la historia de Casa Matucita. Pregúntate: ¿vale la pena arriesgar no solo tu propia alma, sino también crear un legado de horror que podría afectar a inocentes durante décadas? Porque según la evidencia de Casa Matucita, algunas acciones de venganza tienen consecuencias que van mucho más allá de las intenciones originales de quien las comete, creando ondas de destrucción que se extienden a través del tiempo y del espacio. La casa sigue ahí, sellada y abandonada, pero aún irradiando la energía negativa que se creó durante aquella cena fatal de diciembre de 1903. Su presencia continúa sirviendo como recordatorio de que algunos actos de maldad son tan intensos que literalmente cambian la naturaleza de los lugares donde ocurren. Gracias por acompañarme en este viaje al lugar más embrujado de Perú. Si te gustó esta historia de Casa Matucita, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que aprecie las historias sobre lugares donde el pasado nunca muere realmente. Y recuerda, en el centro de Lima hay una casa que continúa siendo hogar para espíritus que no pueden encontrar paz, esperando quizás que algún día alguien encuentre una manera de romper el ciclo de horror que comenzó hace más de 100 años. Hasta la próxima, y que nunca encuentres un lugar donde las paredes mismas estén saturadas con el eco de atrocidades pasadas.